Buenas noches, ¿cómo le va? Usted vio que durante varios martes tuvimos bloques de temas sociales, vinculados al deporte, a distintos programas de estímulo que hacen a la participación de la sociedad y lo que son las políticas de desarrollo social. Lo que no le dijimos, Santiago, que todo eso era una preparación. Y hoy tenemos la frutilla de todo eso. Muchísimas gracias, Alicia, por venir. No, primero que nada, gracias por haberme invitado y realmente muy feliz de poder quizás agregar algo a todo lo que ya han ustedes caracterizado en cuanto a las políticas sociales, ¿no? Así que a disposición de ustedes. Yo creo que va a tener bastante, porque primero, un programa que se llame Sur, que no la tenga usted, que es de Río Gallegos, ya perdería un poco. Pero por otro lado, porque usted en temas de políticas sociales no solamente lleva 8 años al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sino que antes tuvo años trabajando en políticas sociales en la provincia de Santa Cruz. Sí, yo creo que desde el proyecto político, ¿no es cierto?, es así como nos hemos dedicado con tanta fuerza y convicción al proyecto político en lo que hace a la parte social. Me tocó a mí, o me toca de alguna manera representarlo, pero en realidad es parte de una política mayor, de una política pública como la que encara nuestra presidenta. Pero es cierto que a través de los años, primero en un municipio, después en la provincia y ahora esto en la nación, me tocó la conducción de las políticas sociales. Pero fundamentalmente es un equipo el que me toca conducir, porque las políticas sociales, si no se ven en lo colectivo, la verdad que no tendrían ningún tipo de impacto, tanto en sus acciones como en su organización institucional, ¿no? Ahora le tocó, ministra, conducir un ministerio clave en un periodo candente de la historia argentina, con una Argentina destrozada, devastada, arrancando prácticamente desde cero. ¿Cómo fue que encontró el ministerio? ¿Cómo fue que implementó? Digo, ¿cuál fue el norte de sus políticas o el sur? Ahora mejor el sur. Como en Telesur, nuestro norte es el sur. El sur existe, claro, con fuerza. ¿Cuál era el norte está en duda. No, por favor, estamos, el país es uno, ¿no es cierto? Y la verdad que las políticas sociales involucran a todo el país. La inclusión social es la que se persigue para el país de manera permanente. Pero es cierto, lo primero que hay que tener cuando vos conducís políticas sociales, una profunda vocación de cambio y de transformación, ¿no? No podés venir con un librito enlatado, como fue en la época del modelo neoliberal, donde los programas que se aplicaban en la Argentina eran los mismos que se aplicaban en distintos puntos del mundo. Y aquellos que lo aplicaban eran técnicos, quizás muy buenos técnicos, pero no estaban imbuidos de lo que es el territorio. Y por eso yo cuando digo que tenés que tener esa mirada de cambio, es porque no es lo mismo un lugar que otro, no es lo mismo una realidad que otra. Y a medida que pasa el tiempo, se superan algunas situaciones y se proyectan otras que también hay que abordarlas, superarlas, porque es como una espiral para mejorar la calidad de vida. Entonces no nos podemos atar ni a programas, sí a la vida social de un pueblo, sí estar en el territorio, sí construir con la gente, que en realidad lo que uno viene a ayudar es en la articulación y en el apoyo, pero escuchando, mirando, con la universidad en la calle, con las organizaciones trabajando, con los municipios, las políticas se van articulando, ¿no? Ministra, yo tuve la suerte de que usted un día me contara, en un rato un poco más largo quizás del tiempo televisivo, me contara cuáles son los ejes centrales que hoy tiene en su política el Ministerio. Y bueno, mira qué diferencia, y hablando un poco a lo que vos decías en la pregunta, antes de que llegáramos nosotros, la política se basaba durante más de 20 años en una bolsa de alimentos, ¿no? Primero, de que yo recuerdo el Plan Alimentario Nacional con Alfonsín, que en ese momento fue necesario. Después se fueron cambiando los nombres, Prania, Soma, Prosol, distintos nombres, pero siempre pensando en la bolsa de alimentos. Y en realidad la política social, si hablamos de inclusión, es otra cosa, ¿no es cierto? De ahí que los ejes de trabajo tienen que ver, por un lado, con los derechos. Te digo más o menos, por ejemplo, la asignación universal por hijo, es un derecho.
todo el tema de seguridad social a nivel contributivo y no contributivo, y a nivel contributivo tenemos 5,5 millones de personas incluidas, y del no contributivo, que son las pensiones por invalidez y mayores de 70, 1.200.000 más. Así que estamos hablando casi de 7 millones de personas que están incluidas en la seguridad social, 3.700.000 en la asignación universal. Después todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una política de derechos que hace a la misma organización, ¿no?, de cada lugar, por ejemplo, a través de los centros integradores comunitarios. Se trabaja, te digo, desde mesas de gestión. Las mesas de gestión están incluidas por personas del barrio, del lugar, que deciden en el territorio cuáles son las prioridades que quieren, no yo desde el ministerio. Lo que nosotros, como Gobierno Nacional, facilitamos los instrumentos para que esta participación y organización social se pueda dar. Hoy en el país hay 1.100 mesas de gestión. La verdad que es fundamental. Entonces, por un lado tenés el eje de derecho, que es la familia, y por otro lado tenés la organización, que es transversal, y un eje muy importante es la generación de ingresos a través del trabajo. Jamás el Ministerio de Desarrollo Social había abordado este camino. Y de hecho te digo, ¿cómo lo puedo? Porque ustedes me escuchan a mí y normalmente el que se sienta en esta silla empieza a hablar de logros y logros y logros. Obviamente que tenemos muchos logros, estoy contenta, pero nunca quedarme en eso, ¿no es cierto? Vos fíjate que se creó el programa Monotributo Social, ¿no es cierto?, en el año 2003, para poder incluir a todos aquellos que estaban en emprendimientos sociales, en gestión asociada, y que siempre era esa economía en negro, ¿no? Que quizás desde algún ministerio las ayudaban, pero nunca le daban la posibilidad de inclusión a través de la seguridad social, que es tan importante para el desarrollo de la persona. Hoy tenemos 430.000 monotributistas sociales, con nombre y apellido y documento. Son emprendedores de la economía social, algo tan simple como eso, más todos aquellos que están incluidos por las cooperativas de trabajo tradicionales de manera directa e indirecta. Tenemos de los 5 millones de puestos de trabajo, 1.100.000 que son promovidos por la economía social, y que me ha tocado la responsabilidad de la conducción definitiva, pero en realidad ustedes saben que no hay movimiento más solidario ni más cooperativo como las cooperativas y mutuales, ¿no es cierto? Vamos a aclarar para los que no lo saben, ministra, que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, sí, es parte de la estructura, claro, compleja estructura del... Es parte, obviamente, el INAES. Muy bien, haceme esas aclaraciones, porque cuando uno está metido en todo el desarrollo de la política, sí hay muchas cosas que se te pasan, pero es así. Trabajamos muy fuerte con las grandes federaciones de cooperativas, las mutuales, nos están ayudando a capacitar a las nuevas cooperativas, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas que se organizan en cooperativas, las últimas cooperativas, primero lo que les interesa es el trabajo, después empiezan a involucrarse en la organización y entienden que es el trabajo más la organización, y quieren trabajar en función de esas relaciones vinculares, ¿no? Otro de los temas que hace la economía social y que me olvido muchas veces y que para nosotros ha sido puntual es el microcrédito. El microcrédito, cuando yo me hice cargo del ministerio, había 1.200 microcréditos trabajados con una enorme voluntad y esfuerzo por parte de las organizaciones. Y hoy hemos superado los 160.000 microcréditos, y yo creo que más todavía. Hay más de 1.400 organizaciones no lucrativas que nos están ayudando en todo el país en esta red de microcrédito. ¿Y qué hace el microcrédito? Fortalece la economía social, fortalece al emprendedor en sus insumos, en su maquinaria. Es decir, que generar trabajo es la mejor política social. Eduardo, Alicia Kirchner nos habla de las políticas públicas en desarrollo social, y uno ve que se humaniza la política, que no estamos hablando de grandes conceptos, sino que estamos hablando de cuestiones muy concretas, de cómo ayudamos a las familias, cómo ayudamos al individuo también, pero dentro de la familia, para que pueda desarrollarse en su comunidad. Ahora, a lo mejor usted nos puede ayudar, ministra, a, podríamos decir, relativizar cierto discurso, o a cómo contraponer al discurso que circula muchas veces de, bueno, la ayuda social está criando vagos, se dice mucho. Uno escucha mucho esas cosas que son de muy mal gusto. Y
¿cómo podremos explicarle que, bueno, que el gasto social no es un gasto, es una inversión, que es desarrollo humano? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, primero que nada, los que así piensan tienen un enorme desconocimiento de lo que es la realidad hoy. Y en tal caso te traen diagnósticos del pasado, donde muchos de ellos estuvieron conduciendo esas políticas sociales. Hoy realmente la gente entiende que lo más digno es el trabajo. Y nosotros, para darte una idea, todos los que están en las nuevas cooperativas y que no han terminado su colegio primario y secundario, lo están terminando con programas especiales que hemos hecho con el Ministerio de Educación, pero no solo eso. Cuando hay una emergencia, tipo climático, demás, fuera de la tarea que están realizando, hay miles y miles de personas, cientos, que se juntan para ayudar y retribuir lo que quizás la política pública hoy le da para ayudar a otro. Les voy a contar, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Ustedes habrán visto que en los últimos días estuvimos entregando y seguimos entregando sábanas para los hospitales públicos. Esas sábanas están hechas por cooperativistas. Ellos se proveen de su ingreso, pero a la vez nos ayudan también a dar cobertura al hospital público, que es una política pública para todo el país, ¿no es cierto? La verdad que, ¿qué te puedo decir yo? Mira, a veces hay algún caso aislado, los hay, ¿no es cierto?, que quizás no quieran organizarse para el trabajo, pero la gran mayoría lo está haciendo. Y esto es lo que vale, y a esto es lo que tenemos que apostar, que cada vez sean más. Yo me acuerdo un señor de un SIC, como testimonio, lo invitan a hablar. Y empieza a contar todo cómo empezó la cooperativa, cómo al principio decía, esta es mi obra, después se dieron cuenta que no, que era la obra de la cooperativa. Y después cuando se dio cuenta que ese SIC iba a promover toda una organización en la comunidad, entendieron que era para toda la comunidad. Y estaba contando eso y dijo, ¿y se acuerdan ustedes cuando nos decían a nosotros los vagos del pueblo? Mira, esas cosas porque es muy discriminatorio, en tal caso es un juicio discriminatorio, no de inclusión. No de inclusión. Y por una casuística no podemos generalizar nunca. Es decir, si hay por ejemplo, en una profesión, un médico que no es bueno, decir todos los médicos no son buenos o son vagos. Ese es el tremendo error que se comete cuando se quiere generalizar desde un caso, donde hay muchos adictos a generalizar desde un caso, pero hay que conocer el conjunto. Ministra, usted antes hacía referencia a las fórmulas que tenían quizás funcionarios y ministros del área. Usted tiene formación académica, usted es una persona que viene no solamente de la militancia política, de acompañar a Néstor Kirchner desde el principio, desde el año 87, ¿puede ser? No, mucho antes. Bueno, pero me refiero en el 87, sí, obviamente, en el municipio, exacto. Sí. Hoy las carreras de trabajo social en la Argentina, ¿cómo están formando a quienes después tienen que ocupar responsabilidades en todas estas tareas que usted cuenta? No me habían dicho, Anguita, que usted ya es un especialista en políticas sociales. No. Obviamente que tenemos, que importa mucho la formación del trabajador social, pero quiero aclararte algo. Puede que yo tenga todo ese perfil académico que vos decís y de alguna manera es así, ¿no? Pero si no está nutrido el proyecto político, no hay profesión que sirva. Primero, tiene que estar la convicción en el proyecto político. Y eso te coloca en un vínculo diferente en la organización de las políticas sociales. Yo creo que eso es fundamental. Pero después, a nivel académico, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, no había casi trabajadores sociales. Era una barbaridad. Entonces empezamos a incorporarlos, pero cuando empezamos a incorporarlos nos dimos cuenta que había muchas ganas, pero faltaba la formación territorial, porque las universidades tienen que estar formando en la calle, tienen que mirar la calle, tienen que mirar el pueblo, tienen que trasvasar, hacer un ejercicio transversal de lo popular, y eso se hace en tu formación. Y muchas universidades, por ejemplo, en trabajo social, han pecado, en trabajo y en otras disciplinas también, pecan por esa falta de apego a lo territorial, ¿no es cierto? Que es muy importante. Es más,
en la semana pasada estuvimos reunidos con muchos decanos y rectores de las universidades, trabajando con esta mirada territorial, la mirada de la calle, es tan importante en todas las profesiones. Consultada o contestada esa pregunta, contestada esa pregunta, pero es fundamental, ¿eh? Yo no creo que si no está ese puente con el territorio, podrá ser un buen definidor de políticas sociales, de libros enlatados que no te producen ningún tipo de reflexión y de acción, ¿no? No es poca cosa, porque hace una visión, yo diría, no solamente política, sino también filosófica, de cuál es el lugar de la academia. Uno muchas veces no se da cuenta, pero aunque diga es una universidad pública o una carrera de formación pública, está creando una división entre las personas que de repente pueden buscar el ascenso social a partir de su protagonismo, y aquellas personas dicen, bueno, ahora ya me encierro en la academia, y aún imperceptiblemente empieza a tener esta división. Exactamente, y no solamente, viste, lo académico, ese vínculo, sino que cuando vos estás trabajando, como en este caso, en un proyecto nacional y popular, tenés que amar lo que haces. Si no lo amás, se nota. Si no estás comprometido con el otro, con la comunidad, se nota. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, esas convicciones colectivas que tiene un proyecto nacional, ¿no? Ahora, ese encierro en una torre de cristal que muchas veces pecan, ¿no?, del academicismo que se pega en algunas universidades, incluso en algunas nacionales a veces, se retroalimenta y se potencia a la hora de, es lo que uno puede encontrar en los medios de comunicación masivos muchas veces, ¿no? Y se generan ciertas burbujas, como por ejemplo la que se venía generando en relación a este proyecto nacional y popular en los últimos meses, y que este domingo encontraron una contrastación muy concreta, ¿no? Claro. ¿Cuál es su reflexión en relación a los resultados del domingo? Mira, algunos se aíslan escuchando las burbujas y se olvidan, vuelvo a decirte, ¿no es cierto?, de caminar el territorio y demás, ¿no? Y entonces siguen haciendo análisis sobre los análisis de la burbuja, más la otra burbuja y la otra. De cualquier manera, además de la alegría de que el 50%, ¿no es cierto?, de los argentinos haya convalidado este proyecto nacional que conduce con tanta fuerza, ¿no es cierto?, y con tanta templanza a Cristina Kirchner, quiero agradecer a todos los que nos votaron y también a los que no, ¿no? Porque es una jornada, ha sido una jornada absolutamente democrática, donde se ha proyectado y seguimos proyectando a través del tiempo mayor calidad institucional. Y esto es muy bueno, pero muy bueno para la democracia. Y no quiero hacer leña del árbol caído, no, porque yo creo que cada elección es una enseñanza para todos, también para los que ganan, reforzando nuestro compromiso, seguir escuchando con mayor fuerza y mayor profundidad, porque tenemos que llegar, ¿no es cierto?, al nódulo de todos los problemas para en el conjunto ir solucionándolos, con las organizaciones, con la militancia, con las instituciones, con los municipios, con las provincias. Y hay un enorme trabajo por delante, ¿eh? No crean que nosotros nos quedamos, es cierto, el domingo fue una jornada especial. Me asombra que usted diga, hay un enorme trabajo por delante después de 8 años de trabajo. Y le quiero hacer una pregunta. Que es un enorme trabajo. Claro, porque es la única vez que en la Argentina hay tanta continuidad de un equipo y de una conducción en un ministerio de esta importancia. A nivel internacional, ¿la Argentina puede darse el gusto de aprender o de contribuir con esta experiencia? Sí, es así, y gracias a Dios es así. La Argentina por primera vez en el programa que estudia las transformaciones sociales en el mundo, que es un programa de la UNESCO. Primero fui vicepresidenta de la región latinoamericana y el Caribe. Nunca había pasado que la Argentina tuviera un rol de esa entereza, ¿no?, de esa fuerza. Y después fui elegida presidenta por unanimidad de los 6 continentes. Así que tengo esa enorme responsabilidad y precisamente uno de los ejes que estamos trabajando y seguimos trabajando con mucha fortaleza es la inclusión social, donde acá juega un rol importantísimo la juventud.
¿no? Néstor siempre decía que, bueno, que cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y eso es así, porque desde abajo, desde arriba, al costado de todos lados promueven, movilizan para la organización y la verdad que promueven los cambios, ¿no? Porque si no, vos decís, bueno, fue muy bien de 2003 al 2007, fue una etapa. Si me hubiese quedado en política social en esa etapa, la verdad que es ir para atrás. 2007, 2011 es esta profundización que estamos viviendo y que todos los días estamos alimentando. La política social es como la piel al cuerpo de la sociedad, ¿no? Y tiene que estar alimentada de lo mismo, no puede ser estática, tiene que estar en permanente movimiento. Y en relación a esto que comentaba, que se sabe poco, digo, muchas veces se habla de la Argentina aislada del mundo y estamos teniendo una presencia notable incluso en cuestiones de política social. Kirchner hacía referencia muchas veces a la autoestima. Me parece que como trabajadora social y desde el lugar que ocupa en el Ministerio de Desarrollo Social es un tema central. ¿Cómo han trabajado en particular ese tema? La gente puede. La autoestima es eso. Y puede, mira si puede. Mira si puede. Lo que se está... Yo sé que con los años seguramente se evaluará con una amplitud mayor que quizás hoy nosotros no lo estamos viendo. Yo que veo en el territorio veo el vínculo, veo las ganas que tiene la gente, que tengo yo, y que tiene mi equipo, porque, que tiene fundamentalmente la presidenta que vive promoviendo constantemente esta fuerza, las ganas de ir cambiando. ¿Por qué el cambio? Porque si llegamos a una estación, esto lo decía clarito, estamos cuando hablaba de pasar del purgatorio, ¿no es cierto?, primero al infierno, después al purgatorio, de una manera muy esquemática lo estaba diciendo, es la evolución que tenemos que tener, ¿no es cierto? Y claro que puede, cuando vos tenés autoestima, mirás tierra adentro, antes se miraba aeropuertos afuera, y miren lo que está pasando que no me alegra para nada, pero con esta gran crisis internacional que yo digo que en realidad es una estafa internacional, porque las burbujas creadas tienen más que ver con una estafa que han creado esta crisis. Y esto es una realidad. Ministra, se nos termina el tiempo, pero yo no puedo dejar de mencionar que este entusiasmo que usted transmite, hace poco estaba con el mismo entusiasmo y con un tobillo, con un entablillado. Creo que el médico le recomendaba quedarse quieta. ¿Y qué hizo? Realmente, no me quedé quieta. No me quedé quieta porque un tropezón, digo yo siempre, un tropezón no es caída. Y además, cuando uno tiene la enorme responsabilidad de conducir las políticas públicas, de ser una colaboradora con el empuje que tiene Cristina, no te podés quedar. Me pasó en un acto casualmente eso, trabajando, pero bueno, la verdad que ustedes se enteran porque también, bueno, yo digo que cuando uno es funcionario, bueno, ya no tiene vida pública, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte también de la vida de los otros, entonces hasta no te podés ni dar un tropezón, ¿viste? El tropezón lo tuve que encarar como me lo dieron con la botita, ¿viste? Qué sé yo, pero la verdad que es tanto por hacer y tantas ganas de hacer que no vamos a bajar los brazos. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y quiero decirle una vez más a todos los argentinos y argentinas que votaron en estas primarias abiertas y simultáneas que han fortalecido la calidad institucional, a los que nos votaron y a los que no, muchas gracias por la activa participación. Fue una de las mayores participaciones que ha tenido el pueblo argentino. Gracias. Gracias, ministra. No podemos decir que Alicia Kirchner vino al sur, porque es el sur. Gracias. Gracias. Seguimos nosotros. Que al final oyó mi voz